Bueno, hoy estamos aquí en este video de Florecer Juntas, respondiendo un poquito a lo que me escribieron en el primer video. Hubo muchísima gente que preguntó sobre el yugo desigual y cuando yo conté mi experiencia de cuando era católica, porque no era que fuera todas las veces a la iglesia, ya mi esposo les va a contar un poquito más, y cómo me transformé y me terminé, digamos, siendo cristiana y yendo a la misma iglesia que mi esposo. Entonces hoy quise pedirle a él que me acompañara para clarificar un poquito como nuestra historia en ese momento atrás y que él cuente qué era lo que sentía o cómo era ese proceso de viéndome a mí ir a la iglesia católica y él empezando a ir a su iglesia cristiana. Entonces, bueno, bienvenido, Edwin, y gracias por acompañarme aquí en mi florecer. Entonces, cuéntame un poquito Gracias. sobre ese momento, ¿no? Bueno, pues ya lo dijo Lorena en el video anterior. Yo iba a la iglesia cristiana y yo la invitaba, ¿no? Todos los domingos la estaba invitando. Pero ella tuvo una mala experiencia en las iglesias cristianas. Cuando ella fue, la única vez que ella fue a una iglesia cristiana, ese fue un día donde hubo liberaciones. Y ser testigo de las liberaciones o este tema espiritual no es muy agradable para una persona que no entiende o no está en el espíritu y no entiende. Entonces ella vio eso y quedó como que no, esto no es para mí. Entonces me costó mucho trabajo poderla convencer de que me acompañara a mi iglesia. Y me tomó años, pero siempre estuve orando por ella. Pero como no está en las fuerzas de uno, que la persona que está con uno vaya o acepte una invitación de este tipo cuando tuvo pues una percepción o un referente no muy agradable, pues no está en las manos de uno. Pero uno sabe en el espíritu que uno debe orar para que esa persona que está con uno, pues Dios la traiga al lado de uno. Dios la traiga a sus pies. Y fueron años y bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y utiliza los mecanismos y las formas más extrañas para poderte mover. Yo no la pude convencer, siendo el esposo, no la pude convencer, pero fue a través de nuestro hijo Felipe, y con toda la historia que ella ya contó, que ustedes pueden ir al video anterior o el de hace dos. Entonces, el primer video del canal, y ahí ella cuenta la historia. Pero no fui yo, o sea, yo sí la invitaba, de hecho me acompañó una vez, pero justamente esa vez no, fue una palabra muy densa. Y entonces como que es difícil. Uno sufre mucho cuando uno va a la iglesia cristiana y su pareja no va a la iglesia con uno. Y si la pareja va algún día o tú invitas a alguien a la iglesia, tú quisieras que ese día la palabra fuera fenomenal y que le pegara y le llegara justamente como espada pues de doble filo al alma y pudiese quedarse con nuestro padre, pero no fue así la vez que la invité, entonces tomó años. Y bueno, algunas personas dicen yugo desigual, pero yo no lo pienso como que sea un yugo desigual porque de todas formas sí no estábamos yendo al mismo tipo de iglesia, pero teníamos la misma fe, creíamos en Cristo. Entonces el yugo desigual aplica, sí, ahí podría aplicar porque no me acompaña a mi iglesia, pero no porque sí tiene la misma fe. Recordemos que la palabra yugo viene de lo que le ponen a los bueyes para arar el campo. Si una persona tiene una fe diferente a la que tú tienes, es complejo y hay que orar mucho para que llegue. Porque imagínate uno arando
el campo con unos bueyes, con un yugo desigual. No se puede trabajar, no va a funcionar. Entonces hay que orar mucho para que ese yugo se organice y se restablezca. Y eso fue lo que sucedió. Realmente no era un yugo desigual, pero lo podemos ver así, ¿no? Porque de todas formas, la forma en que ella iba a la iglesia y llevaba a los niños, yo llevaba también los niños a la iglesia de vez en cuando, pero ya, no, déjame los niños acá. Entonces, la forma en que una iglesia cristiana cuida a sus niños en la iglesia o una iglesia católica los cuida, pues son como diferentes, ¿no? Aunque hay iglesias ahora católicas que tienen las escuelas bíblicas también y han empezado también a trabajar de la misma manera, pero los niños van a un espacio donde se les da palabra, se les enseña y se trabaja con ellos. En ese tiempo, cuando ella iba a la iglesia, no existía esa parte, entonces los niños iban a la iglesia católica con mi esposa y ella los premiaba porque se quedaran dormidos o se quedaran callados. Entonces ahí está el tema, ¿no? Que los niños no pueden, o sea, era un premio, pero no era un premio correcto. Así es, sí. O sea, yo realmente por eso en el primer video digo cómo estaba yo equivocada cuando llevaba a mis hijos a la iglesia, porque es que ni siquiera debía haber premio, o sea, no era premio correcto, era todo lo contrario, ellos tenían que poner atención, pero como dice Edwin, en esa época era diferente. Y aunque él trató de llevarme a la iglesia, pues mi experiencia anterior de joven, digamos, no me permitía verlo y por eso yo también decía estos fanáticos y no sé qué, porque era la percepción que yo tenía y que yo guardaba y pido perdón porque hubo bastante gente que preguntó también y también se sintieron ofendidos. Sí, no fue mi intención ofender a nadie. Realmente era una percepción que yo tenía por lo que yo había vivido en ese momento, pero realmente pues yo terminé siendo esa fanática de los que yo hablaba. Si ustedes ven el video completo, pues terminé yo siendo esa fanática. Entonces... Sí, pero no es un tema de fanatismo, exacto, ¿no? Es un tema de creencia, es un tema de ir acercándose exacto. De una manera más, valga la redundancia, más cercana con Cristo, que es en última lo que buscamos. Todos tenemos ese vacío, esa necesidad, esa búsqueda, y la encontramos y la hallamos ahí, hallamos respuesta a esas preguntas que tenemos. Entonces, digamos que para hacer la historia corta, había ese yugo, yo oraba por ella, lloraba para que ella pudiera ir conmigo tranquila. Pero no fue sino hasta que a través de nuestro hijo Felipe, las vecinas invitaron a Felipe a ir a la iglesia cristiana. Y entonces un día, un sábado por la noche, mamá, papá, mañana me voy, a las 6 de la mañana me levanto porque me voy para la iglesia con mis amigas. Y pues yo feliz porque chévere, ¿no? Chévere. Pero mi esposa, ¿cómo así? ¿Que cuál iglesia? ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Sí, era muy chistoso porque a mí todo eso me sacaba de control. Edwin, como conocía y ya sabía para dónde iba el agua al molino, estaba tranquilo, pero todo, yo por ejemplo me acuerdo que la mamá de esas vecinitas pedía venir a hablar conmigo, le decía a mi hijo, quiero ir a conocer a tu mamá. Entonces él, sí, venga, cuando quiera, no sé qué. Y un día viene la señora y yo estaba en la casa y entonces toca la puerta y abre mi hijo y le dice, ay, vine a ver si puedo hablar con tu mamá. Y mi hijo, ay, sí. Y yo, no, detrás de la puerta yo le decía, no, di que no estoy, di que no estoy. Y entonces dice mi hijo, mi mamá está detrás de la puerta diciendo que diga que ya no está. Y yo casi me muero de la pena. Entonces yo salí y yo, no, ¿cómo se te ocurre? No, claro, sigue. Y ella venía a decirme realmente cómo era todo. Entonces ella me preguntó un poco de cómo era nuestra familia y entonces cuál era mi ministerio como mujer y todo, y yo en esa época claro. Mejor dicho, en pañales con todos esos temas. Sí, no entendía, y entonces nos reuníamos, siempre hablábamos Edwin y yo por la noche antes de acostarnos, y yo le decía, mira esta señora loca que vino aquí a visitarme, la misma que se lo está llevando a la iglesia,
Viene a decirme a mí cómo es que me tengo que comportar como esposa, como mujer, como yo no sé qué. ¿Qué le pasa? Esa señora está loca. Entonces, Edwin no me decía nada. Claro, Era porque, no, callado. porque yo entiendo la lógica del tema y bueno, en el primer capítulo está lo que cuenta Lorena sobre Felipe. El hecho es que Felipe va a ese día de iglesia todo el día porque la señora era servidora adicionalmente. Entonces comparte todo el día allá. Lorena, bueno, pero ¿qué es lo que están dando allá? ¿Qué es lo que pasa allá? Bueno, el punto es que Lorena quiso que al otro fin de semana o días posteriores, no, vamos, yo voy a ir a tu iglesia también, vamos a ver, vamos con los niños. El hecho es que esa fue la forma en que mi esposa me acompañó a mi iglesia. Y justamente ese día, ese fue el día que, como dice la canción, este es el día que el Señor ha preparado para mí. Esa canción prácticamente para ese día de ella. Porque ese día la palabra fue espada de doble filo. Y tocó el corazón de mi esposa. Mi esposa no paraba de llorar por el impacto del Espíritu Santo, cuando se recibe el Espíritu Santo, que es una cosa tremenda. Entonces, hasta ahí ya fue un punto de quiebra, fue diferente. De ahí para allá me siguió acompañando y fue entendiendo ya por el tiempo qué fue lo que pasó con esa señora, lo que esa señora le preguntó. Hay un libro que tú tienes aquí que me gustaría que esto va a ser otro capítulo. Ya fue otro capítulo. ¿Ya fue otro capítulo? Ya fue otro capítulo. El día que mi esposa se leyó este libro, Una mujer conforme al corazón de Cristo, ¿cierto? De Dios. Bueno, de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios. Ese día que ella se leyó esto, nuestra relación empezó a cambiar mucho porque... Esos días, porque no fue un solo día que no, leí, a ver, esto se lee, pero se tiene que volver a leer y se tiene que volver a leer. ¿Por qué? Porque los humanos, los seres humanos estamos... ella es profesional, su máster, yo soy profesional, tengo mi máster, o sea, todos, y trabajábamos y teníamos, o sea, éramos profesionales. Y cuando uno tiene las profesiones y tiene este tipo de cosas, pues tiene sus egos, ¿no? Y poder encontrar puntos intermedios en el hogar, porque yo tengo la razón y yo tengo la razón, y es difícil lograr que uno de los dos mengüe. Pero ¿qué pasa? En esta relación, el que era calmado era yo. Y ella era más altiva y más egocéntrica. Y me costaba a mí. Entonces yo soy calmado, entonces yo callaba, yo menguaba para que ella pudiera, pero yo le iba diciendo suavecito, suavecito, suavecito. Y he tenido paciencia, 22 años de paciencia. Como 23 ya. 22, 23 años de paciencia. Pero ese librito fue clave, porque ese librito le ayuda a la mujer en Cristo, la mujer que está estudiando, que está viviendo su cristianismo, a entender que hay que menguar, hay una misión de la mujer, y el hombre también tiene una misión en el hogar, pero si nosotros no la conocemos, pues por eso es que hay tanto conflicto en el hogar. Entonces, recomendadísimo. Ella ya ¿hiciste el video? Yo ya hice el video, fue el video anterior a este. Si no lo han visto, vayan. Ahí yo cuento parte de lo que mi esposo está diciendo precisamente. O sea, es que estamos conectados. En el otro video él no estaba, ni él escuchó qué era lo que yo había visto, ni lo que había dicho acerca del libro, pero hablé de cuando tú saliste allá a decirle al grupo de mujeres que hombres, por favor, manden a sus mujeres a que lean este libro. Cómprenle este libro. Y este libro ha sido bendición para muchos porque mi esposa lo ha regalado infinidad de veces, porque entiende el valor, sobre todo cuando queremos que parejas como nosotros dos vivan en comunión, vivan tranquilos y digamos que prolonguen por siempre digamos que su relación, llamémoslo así. Esto mejora la relación tremenda. Y hoy mi compañero y amigo Carlitos me va a regalar el mío. Ese yo no me lo he leído, pero también es el libro del hombre. El esposo ideal. No me acuerdo el nombre, pero se los dejo con mi esposa para el próximo video. ¿Cuál es el libro que debe leer el hombre?
Por lo pronto, mujeres, si tenemos ese ego, esa fuerza y queremos dominar el hogar, entonces léanse este libro para que mengüen, para que menguemos todos, porque yo siempre he menguado. Y cuando ella empezó a menguar también, ese balance fue delicioso y La verdad vivimos. es que sí, perdona que te interrumpa, pero es que es verdad. Cuando los dos se alinean y cuando yo entendí que como que en mi ideal o como yo me había levantado y me había criado, como lo dije en el video anterior, no fue culpa de mi mamá, ni de mi papá, ni de la universidad, ni de nada, sino es como esa ideología con la que uno se va parando. Cuando yo entendí, cuando me leí el primer capítulo, yo decía, yo no soy nada de lo que dice el libro, o sea, yo no hacía nada como decía el libro, yo era todo lo contrario en cada capítulo, como esposa, como hija, como hermana, como mamá. Y yo decía, ¿cuándo va a llegar algo que yo en realidad esté haciendo correctamente? Y realmente estaba, Es que pero era por mi visión, llamémoslo de alguna forma mundana. Estaba metida en eso y yo pensaba que yo era como lo dije en el otro video, la superwoman, pues, o sea, yo eso hacía y para mí era eso lo que tenía que ser la mujer. Y para mí menguar fue durísimo. Parte de lo que dije también fue el tener que pedirle permiso a mi esposo para poderme gastar mi plata. eso, Ay, ese tema, es que el tema de la fue economía, ese durísimo. tema de la economía es complejo porque yo también le pido permiso a ella para gastarme la plata. Es que no es un tema de una sola vía, ¿no? Es que trabajamos juntos y juntos ponemos nuestro dinero en una cuenta y si yo tengo un anhelo o un deseo del corazón de comprarme algo, un antojo, yo se lo tengo que decir a ella, mira, tengo ganas de esto. ¿Será que? Y ella también. ¿Por qué? Porque cuidamos nuestras finanzas, ¿no? Entonces es clave también. Pero bueno, Sí, ese no, tema de las no, finanzas ese será otro será tema. otro tema, Oiga, pero eso entre muchos. oiga, y cuando mi esposa, yo no sé qué día me dijo de diciembre que mi padre le había dicho que hiciéramos este espacio. Y ella me dijo, ay, de hecho yo muchos años, por muchos años, había querido tener un espacio. Yo no sé si ustedes vieron el video del espacio No, no, no que se le ha construí mostrado. a mi esposa aquí. Estamos debajo de las gradas de mi casa y creamos este war room o cuarto de oración en el que pusimos varias cositas, tapetico, le organicé, limpié, pinté y se lo organicé muy bonito para cumplir una palabra que le llegó a ella y de una vez algo que yo había querido hace muchos años de tener un espacio. Porque es importante que tú te tomes ese tiempo de irte a un espacio donde no estás todo el tiempo. Por ejemplo, tú puedes hacer tu devocional en tu oficina, en tu cama, en cualquier parte, pero resulta que en tu cama entra el sueño, me da esto. En tu cama pueden pasar muchas otras cosas. En tu oficina también suena el teléfono. Pero cuando tú tienes tu propio espacio encerrado con tus cosas, con tus elementos, con música, eh, con la música pertinente, pues logras tener esa concentración. Y es una alegría y un honor eh, elevar un espacio o digamos que tener este altar para nuestro Padre aquí en nuestra casa. Es una bendición. Entonces cuando ella me lo dijo, eso fue Lo rapidito. hizo, él lo hizo. Edwin es cuando él quiere algo, mejor dicho, y entonces, pues parte de nuestra profesión es cámaras, bueno, muchas cosas, estudio, televisión. Entonces él decía, si yo hago esto para la televisión y lo hago bien, y lo hago muy bien, con mayor razón voy a hacer este Para mi cuarto Padre, para mi padre y para este tiempo claro. que vamos a tener. Y no llevamos mucho, arrancamos, o sea, él lo hizo para que el 1 de enero pudiéramos empezar a orar en este cuarto y podamos estudiar la palabra y pudiéramos grabar y pudiéramos hacer muchas cosas. O sea, llevamos un mesecito larguito y él se movió y lo hizo de una. Y es impresionante cómo uno va viendo las bendiciones cuando nos unimos como pareja, porque
o sea, ahora ustedes lo ven así y hay mucha gente que nos ve trabajando, trabajar juntos fue Oh, muy duro, nos costó años, sobre todo a mí, él como siempre lo dice, él ha sido más paciente, pero a mí me levanta, yo soy muy calmada, la gente dice, ay no, pero tú eres muy calmada, no sé pero qué, conmigo no. pero con él no, él me dice algo y yo Por ya eso les chispita. recomiendo este librito. Entonces me cuesta mucho menguar y se le olvida a uno, la verdad es que miren, yo me leo ese libro y cuando yo estoy sintiendo que estoy peleando mucho con él, que estamos discutiendo, que yo no me siento que estoy alineada, porque eso sí lo he tenido claro y desde que encontré ese libro lo encontré como un manual adicional al de la Biblia, que de manera muy sencilla me explica y me enseña a menguar otra vez, a calmarme, a sujetarme a mi esposo, que no es nada de un tema de machismo, no es nada de un tema de que el hombre es más que la mujer o que la mujer es más que el hombre, no. Dios nos hizo y nos hizo con un orden que Él estableció. Entonces, cuando tú te alineas otra vez al orden, todo se alinea a tu alrededor. Es impresionante. Es armonía, Y es exacto, armonía. y en este tiempo que hemos vuelto otra vez y estamos aquí en el cuarto y oramos y todo eso, él a veces me dice cosas y yo apenas digo por dentro, Señor, 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 tú me dijiste, Señor, mengua, 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 para poder que no me dé piedra. Y lo más bonito es que yo me quedo callada la boca cuando algo me molesta demasiado que él ha hecho o ha dicho, porque estoy actuando en obediencia. Y al tiempo, él viene y me dice, ay, discúlpame, no debí haberte hablado así, no debí. Entonces yo digo, wow. O sea, me contuve y después al final Dios me recompensó porque él vino y reconoció que, bueno, que se había excedido, que me había hecho lo que no era, o bueno, lo que haya sido. Pero en otros tiempos, cuando a mí se me olvida que tengo que menguar y todo, respondo con 3 piedras en la mano y ahí empezamos a discutir. Entonces, por eso es bueno siempre tener y volver. Y yo sé cuando necesito volver a leer y volver a la palabra y volver otra vez, porque además cuando yo como que quiero trabajarlo en mis propias fuerzas, se nos complica todo. La vida empieza a ser borrascosa y nos empiezan a pasar cosas. Y yo digo, pero, ay, no, tengo que volver. Ahí es Dios diciéndome, bueno, ¿hasta cuándo se va a salir del camino? Entonces, pues bueno, quería como de verdad decirles, invitar a mi esposo porque eh, él de verdad que ha sido bien paciente conmigo, me ha sabido escuchar, me ha sabido entender, ha sabido esperar. Bueno, yo creo que eso es uno de sus dones, ¿no? A diferencia de mí, yo no le vuelo la piedra a él, más se la vuela la gente que está a veces por fuera que yo a él realmente. Es que yo soy, en este caso soy paciente y soy perseverante, yo espero. Yo solamente le digo, y yo sé que el tiempo, no es que ahora parecía como que yo la trato mal y entonces ella tiene que aguantar, no. No, es que a veces pues somos pareja y hay cosas que uno no está de acuerdo, aunque también a veces uno comete errores, somos humanos. Entonces, la clave es pues uno menguar, ser paciente, porque ella sí ha tenido más tiempos de explosión. Ha habido muchas explosiones en su vida y el que me ha tocado a mí, porque si no de ahí para allá nos encendemos. Y después de una explosión y una reacción a una explosión, pues se vienen las separaciones, se vienen muchas cosas malas. Entonces siempre hay que tratar de convivir, de menguar, de tener una relación balanceada, llamémoslo así. Eso es básicamente, bueno, y quería contarles finalmente que este libro, Una mujer conforme al corazón de Dios, es de Elizabeth George. Muy bueno, recomendado. Pero también cuando ella me pidió que le comprara una Biblia, había visto una Biblia muy bonita. Entonces encontré la Biblia de este mismo libro que se llama Biblia de la mujer conforme al corazón. Yo ya lo mostré también en el otro video. Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios.
Elizabeth George. Ahí está, Elizabeth George. Está hermosa y ella ya les ha hablado del trabajo que hay internamente para seguir pues sus, Sí, sus o sea, el devocionales. tema de leer la Biblia, yo ya había empezado, llegué a leerme todo el Antiguo Testamento y no fue como tan chévere como ahora. Ahorita, tal vez porque el cuarto, tal vez cuando me lo leí, lo leía desde la cama, no, o sea, no, las condiciones no están dadas, pero adicionalmente, esta señora que escribió el libro también de una mujer conforme al corazón de Dios, guía de cierta manera el devocional, guía un poco como esto, entonces me he gozado la lectura de la Biblia, como les comenté en el video anterior, y él no ha dicho, pero él también tiene lo suyo, yo también lo había mostrado en el Yo ya video tengo anterior, mis... y él hace este estudio, lo hace solo y a veces acompañado con su amigo Carlos, Sí. como no lo Se decía. llama, yo tengo, esta es la Biblia Reina Valera, pero Biblia Reina Valera, 1960, pero es una Biblia de estudio, donde explica, o sea, están los versículos, pero abajo tiene la explicación de cada versículo, porque a veces no es tan sencillo entender el porqué de cada uno de los versículos. Ahí está, se llama Diario Vivir, Biblia de Estudio. También la encuentras con la nueva versión internacional, esta misma Biblia de Estudio, por la misma editorial. Diario Vivir, Biblia de Estudio. Aquí está. Que no brille La luz. La luz. Esta es la mía, con esta yo trabajo. Edwin, y ya como para cerrar, y como para que cerremos del porqué del video, que al principio lo que hablamos fue del yugo desigual. Contémosle un poquito a la gente como esa experiencia o cuando verdaderamente vemos o hemos visto algún ejemplo o algo así de personas que verdaderamente están en yugo desigual. Es complejo, sobre todo cuando no hay cuando no, digamos que no practican la misma fe, así lo dice la Biblia. Por ejemplo, cuando la persona con la que estás no cree en Dios. Dios mío, ese es un yugo tremendo. Y está en la Biblia, no puedes, o sea, tú tienes un tiempo para hacer esto. Tú tienes que orar por esa persona para que llegue a los pies de Cristo. Tienes que orar y no es fácil, pero no hay otra manera. Esa persona llega de una u otra manera, tal vez directamente porque tú la invites, no va, porque así me pasó a mí, sino que utiliza otro esquema, otra situación. A veces, lamentablemente, permite que la persona toque fondo, se reduzca, para que ya pueda buscar de Dios. Pero bueno, el punto es que ahí es donde es complejo. Cuando tú crees en Cristo, eres cristiana, y la otra persona no, o es atea, o practica otra religión, o trabaja con otras variables de la religión que no están alineadas. Entonces ahí hay yugo desigual. Orar es la única manera. Correcto. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Edwin, amorcito, por haberme respaldado en este video y haber aceptado esta invitación de venir a contar un poquito cómo es esto y por qué, pues, cómo fue nuestra experiencia. Y acuérdense que esto, digamos que no es camisa de fuerza para nadie, es nuestra experiencia, y como empezó el primer video, ha sido de cómo es mi experiencia y cómo llegué a conocer verdaderamente Dios, porque pensaba que lo hacía, pero me di cuenta que realmente me faltaba muchísimo para conocerle como hoy le conozco. Pero está bien si no eres cristiano, o sea, esto no se trata de religión, como lo dije al principio, se trata de nuestra experiencia y de cómo nos ayuda la presencia de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, y cómo tratamos
pues inclusive a todas las personas que trabajan con nosotros, a las personas que nos rodean, a los amigos, a todas las personas tratamos siempre de demostrar, no con palabras, sino con nuestra forma de actuar, lo que Dios hace a diario en nuestra vida. Entonces, gracias por habernos Gracias por acompañado. invitarme.